Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahién S.I. A todos en algún momento nos pasó de preguntarnos si nos conviene comprar o si tenemos el acceso a poder comprar una propiedad, si nos conviene alquilar, si no nos conviene, si seguimos viviendo con mamá y papá hasta juntar un poco más de dinero para poder irnos. ¿Qué hacer? Nos angustia como generación de jóvenes tener que pensar en vivir solos y en poder acceder económicamente a eso. Y es por eso que hoy, para averiguar, indagar y que nos explique todas esas cosas, invitamos a Michelle Fleitas para que nos pueda hablar de este tema. Michelle tiene un montón de títulos y yo no me los voy a acordar, así que le voy a pedir a Michelle que nos cuente un poco todo lo que hace porque es un montón. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar acá compartiendo con tu público, que tengo que reconocer que soy una de tus fans, te sigo, así que es un gusto estar de este lado. Muchas gracias por seguirme. No sé por qué, pero gracias por seguirme. Un genio total. Te cuento que no tengo tantos títulos como decís, pero te cuento que soy abogada, que me recibí muy joven, a los 21 años, de rematadora pública y de operadora inmobiliaria, que actualmente me dedico al sector inmobiliario exclusivamente, dirigiendo una inmobiliaria pequeña, y coordino la carrera de operador inmobiliario en la Universidad Hort. Es una carrera que depende de la Facultad de Arquitectura y que año a año me hace conocer mucho más del mercado y sobre todo de interactuar con actores principales del sector. Bueno, ya que como terminaste, arranquemos. ¿Cuáles son los actores principales del sector inmobiliario? Bueno, te cuento. En el sector inmobiliario hay varios actores que realmente hacen un ecosistema inmobiliario, por llamarlo de alguna manera. Entre ellos podemos mencionar a desarrolladores que apuntan a determinados perfiles, bueno, todo lo que tiene que ver con operadores inmobiliarios, que son realmente agentes que están intercambiando en la mitad de esos procesos muchas veces de negociaciones que son bastante difíciles, otras no. Y también tenemos los escribanos. Los escribanos públicos lo que hacen es dar fe pública. Para comprar una vivienda en Uruguay necesariamente debemos recurrir a la figura del escribano. Si yo voy a vender no necesito un escribano, pero si voy a comprar sí lo necesito. Y esto de alguna manera da trazabilidad a ese mercado. Yo cada vez que pienso en un escribano me quiero matar. ¿Sí? No sos escribana. Sí, abogada, me quedan algunas materias para ser escribana, no, pero no me sé. quiero matar, porque siempre pienso si tengo que comprar algo, la comisión del escribano. Sí, o sea, siempre tengo que estar pensando en eso y sumárselo y me quiero matar. Y los honorarios del operador inmobiliario también. Perfecto. También. ¿Qué es un operador inmobiliario? ¿Qué hace exactamente un operador inmobiliario? Bueno, ¿Cuál es su rol? Es un trabajador, me gusta a mí definirlo, si me preguntás una definición, te diría que es un trabajador calificado en diferentes áreas profesional, que realmente tiene que saber, como digo yo, un montón de cosas que en realidad hacen a esa profesión. Por un lado, tener conocimientos jurídicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se trancan en negociaciones inmobiliarias por cosas que son muy sencillas, pero al tener desconocimiento jurídico muchas veces eso genera en el otro un temor y no avanza en esa intermediación, ya sea una compraventa, ya sea un alquiler. Después también conocer de todo lo que tiene que ver a lo arquitectónico, ¿no? Porque nadie va a pretender que un operador inmobiliario sea arquitecto, pero sí que tenga un conocimiento en cuanto a la calidad de lo que está ofreciendo, la calidad constructiva, si tiene alguna patología, sin dar un dictamen arquitectónico, tener nociones ¿para qué es esto importante? Para poder asesorar al cliente, ¿no? Recordemos que todo esto se hace ¿para qué? Para que el beneficiario final, que es ese cliente que va a comprar o que va a vender una propiedad, o viceversa, puede alquilar o puede estar del otro lado y ser arrendador, se beneficie. ¿Y cómo se beneficia? Hoy día, en todos los órdenes de la vida decimos la información es poder. Acá también la información es poder. Poder delegar en una persona que realmente haya tenido una formación y que sea una persona confiable, con valores éticos, ¿no? Desde lo académico también trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con valores éticos. ¿Para qué? Bueno, quizás este es un trabajo de relacionamiento, se dice muchas veces, para los operadores inmobiliarios. Entonces, no pensar en el
corto o mediano plazo. Quizás a veces hay que dejar pasar una operación inmobiliaria por diferentes motivos, quizás a veces por resguardo del propio operador inmobiliario, quizás porque, bueno, a veces como otros negocios se congela y se cae el negocio, pero bueno, hay que pensarlo a largo plazo, porque es a través, primero que estamos en un mercado inmobiliario muy pequeño, en donde todos los actores nos conocemos, desarrolladores, inmobiliarias, y es muy fácil levantar un teléfono y saber, si uno está hace unos años en esto, que te digan algo de la persona. Entonces, es importante eso, poder ser transparente a la hora de trabajar. Yo hace un tiempo estuve buscando una propiedad. Estuve ¿Y buscando cómo una te propiedad. fue? No me fue bien, no, la pasé medio mal porque primero la tengo que estar buscando yo por las redes, ¿no? Pero más allá de que busco la propiedad, llamo a alguien, a la inmobiliaria, lo que sea, para ir a ver la propiedad. Y me pasó esto. Las 2-3 veces que fui a ver la propiedad, me abre la puerta el vendedor, que no sé si es un operador inmobiliario o no, me abre la puerta, me dice, sí, te muestro la casa. Y me dice, mirala. Y voy a verla. No me vendió nada, no me ofreció nada, no me preguntó nada, no me preguntó lo que estoy buscando, no me preguntó. Cuando le dije, no es lo que estoy buscando, no me dijo, ¿y qué estás buscando? A ver si tengo algo que te lo puedo ofrecer. Nada, me fui de ahí y dije, me parece que voy a tener que estar buscando esta propiedad solo contra el mundo. Yo salí de ahí medio frustrado, de hecho, sigo buscando, o sea, te digo la verdad. Y sigo buscando hace meses. Te creo. Meses. Y creo que no es porque no hay, creo que porque no encontré a alguien que me ayude. ¿Me explico? Sí. Sí, eso que decís es importante y te voy a tratar de responder porque un poco está pasando esto. El 2024 fue, como dicen los chicos, un momento épico para el sector inmobiliario porque salió una normativa que recién ahora en otros países de la región, en Argentina, en Chile, en Perú, tienen normativa específica de operadores inmobiliarios desde hace muchísimos años. En Uruguay no. Si bien hay algunas normativas que nos tocan de manera indirecta, como todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos, con trabajar en distintas zonas, si yo no tengo un seguro, no puedo trabajar, por ejemplo, en todo lo que es Punta del Este, Maldonado y otras zonas. Si bien esas normativas nos tocan a los operadores inmobiliarios, no teníamos una ley específica que regulara la actividad. Y esto hace que pasen estas situaciones como tú encontraste. Seguramente encontraste una persona informal que no se preparó para ofrecer esa tarea y es por eso que tampoco te motivó ni te escuchó. Como digo yo, para estar en una negociación hay que tener orejas grandes y boca chiquita, escuchar qué es lo que quiere el cliente. Muchas veces desentrañar qué es lo que busca, porque a veces ni él mismo lo tiene tan claro, pero tú escuchando podés hacer ese análisis y decir, bueno, capaz que lo que está buscando es un espacio más verde y no busca tanto una terraza. Me dice que quiere un espacio de recreación con los chicos y en realidad capaz que voy a ofrecerle otra cosa y a veces es por ese camino. Entonces, creo que pasó eso que me parece a mí, bueno, que hoy día, por eso hay que estar con los ojos bien alerta en quien uno delega esta tarea de confiar, de esa búsqueda, que es acompañar un proceso, como digo yo, ¿no? También tiene algo de psicológico, por más que no estemos capacitados en eso, porque tú estás acompañando los sueños de una persona cuando hablamos del sueño de la vivienda propia, o de cambiar o de ampliarse en lo que tiene que ver con viviendas. Y bueno, acompañar esos procesos también lleva de una escucha activa, ¿no? No es solamente te vendo ladrillos. Quiero ir al hueso y preguntarte algo que me importa mucho, que es algo que lo hablo con muchos jóvenes en el último tiempo, y es cada vez uno se va más tarde de su casa. ¿Sí? O sea, yo me fui a vivir solo a los 23 años, pero yo no conozco muy poca gente que hoy a los 23 vive solo. La mayoría todavía sigue viviendo con sus padres y es porque no tienen el dinero para poder acceder a una vivienda o a comprar o a alquilar. Y eso es una preocupación enorme. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿es preocupante realmente? ¿No es preocupante? ¿Estamos enfocando mal? O sea, Yo veo lo siguiente, veo que hoy la gente joven, hablando en un rango etario, porque después también la juventud hoy día se ha extendido, porque tú pensás que hoy la esperanza de vida cada vez crece más. Eso lo decís vos para que yo te diga que sos joven. Te lo digo yo, también, por supuesto. Pero lo dicen los datos, ¿no? Estamos hablando de 85, 87 años, es una esperanza muy alta la que tenemos en nuestro país y en la región, especialmente en nuestro país.
Y hablando en ese rango etario de juventud, de los 20 a los 35, que es cuando uno diría, bueno, hay una avidez por irse de la casa de tus padres, de tener tus propias reglas, ya sea solo, sea compartiendo con amigos, sea compartiendo con una pareja. La realidad es que una cosa es hablar de alquilar y otra es hablar de compra. Yo lo que veo ahí más en mi rol, en la práctica como operadora inmobiliaria, es que veo un poco lo contrario a lo que decís. Veo que hay mucha gente, hoy la gente joven se dedica mucho a lo que tiene que ver con IA, con todo lo que tiene que ver informática, ingeniería, software, trabaja para el exterior. Y eso hace que personas jóvenes tengan un nivel adquisitivo que quizás no es el más habitual. Estamos hablando que en Uruguay, estaba mirando los datos antes de venir, hay un promedio per cápita de ingresos de 33.500 pesos, o sea, en una familia, en un entorno de 95.000 pesos. Una familia rango medio, porque en realidad hay mucha gente por debajo de eso. Pero tú pensás que hay gente que gana 70, 80.000 pesos en Uruguay con 20 y pocos años. Cada vez más vemos que la gente no apuesta tanto, la gente joven, al sueño de la casa propia como tal. Hoy la gente joven quizás proyecta mucho en viajar, sí en alquilar, en irse a vivir de manera independiente, sí, pero quizás no mira tan a largo plazo. Antes una persona de 20 años era muy frecuente que en Uruguay creciera en una empresa y se jubilara en esa empresa. Hoy esto no pasa, y esto lo saben las empresas también. Hoy hay otra dinámica mucho más dinámica que hace que una persona joven de repente se quiera ir a vivir al exterior o le salga una oportunidad en 2, 3 años, y eso también es un ancla, ¿no? Tener una vivienda tiene eso de pertenencia, sobre todo para los uruguayos, para los rioplatenses, tiene eso de lo cultural, arraigado, decir, bueno, tengo mis ladrillos, tengo el sueño de la casa propia, que sigue estando y sigue estando de manera fuerte, pero también una parte muy importante de la juventud apuesta que, bueno, hoy está acá, mañana no sabe, pero sí apuesta a esa independencia, ¿no? De repente a veces algunos no lo logran, como tú decís, de manera, porque no están en esas áreas que te comentaba, y no lo pueden lograr de manera ellos solos. Y lo que hacen es, bueno, es juntarse a un grupo de chicos, ya sea por afinidad, porque comparten el mismo trabajo, por lo que sea. Y bueno, y ahí resuelven, ya sea en un alquiler, generalmente es un alquiler lo que te estoy comentando, resuelven irse a vivir solos. Esto también lo recogen las garantías, es increíble porque todo se va adaptando, ¿no? Si tú mirás los seguros, no importa el nombre, que están en la vuelta, los que alquilan saben que hoy día es muy común que te pidan a través de una aseguradora, lo contemplan de tal manera que hacen que no solamente una persona pueda ser garante a través de esa aseguradora, sino que dejan muchas veces entre 3 y 4 titulares. Date cuenta que a veces estamos hablando de un apartamento o de un dormitorio. O sea, tres titulares para un dormitorio, dirías, bueno, pero es mucho. Pero en realidad a veces es la realidad que nos toca, la realidad económica, y es lo que tiene que hacer la gente joven. Hablando de los alquileres, ¿qué es una garantía y por qué alguien necesitaría una garantía? Bueno, una garantía, como la palabra lo dice, es una manera de garantizar algo. En este caso es un contrato de arrendamiento generalmente que va a tener un plazo, que va a tener un precio, que va a ser por un lugar específico que yo estoy haciendo ese arrendamiento. Y generalmente es muy variable en el mercado las garantías que pueden ser viables. Pero acá lo interesante es que hay como una especie de, podríamos decir, de libertad que tiene el propietario, que a veces la gente se enoja, se malquista con el operador inmobiliario porque dice, bueno, yo tengo esta garantía, pero en realidad tú me pedís esta. Pero en realidad uno responde a las necesidades y a ese pedido que hace el propietario, que en definitiva es el que tiene el derecho de propiedad sobre ese bien. Digo propietario en términos generales porque el arrendador a veces no es propietario. Pero bueno, volviendo a las garantías, nosotros en el mercado tenemos varios tipos de garantías. Por un lado, podemos decir que tenemos a ANDA, que lo que hace ANDA es sacar del sueldo de la persona, retener esa agente de retención. Esto para los propietarios muchas veces lo ven como algo muy atractivo y es agente de retenedor de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ser impuestos que se pagan por ese arrendamiento. O sea que facilita mucho la vida en ese camino y que también tiene muchas facilidades hoy día para lo que tiene que ver para la gente joven. Después tenemos la Contaduría General de Nación, pero no todos
los trabajadores pueden acceder, simplemente pueden acceder algunos trabajadores que trabajan en el sector público o que tienen algún convenio con este tipo de garantía. Que también en este caso esta garantía le gusta mucho al propietario, sobre todo mayor, que tiene esa cultura de que más allá de que me pague o no me pague el arrendatario, yo voy a cobrar ese mes de alquiler, entonces a veces es muy buscada por el arrendador. Después también tenemos, Fidesiu, que viene trabajando muy bien, esto lo creó la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, que opera básicamente como un formato de seguros, y ahora vamos a volver a los seguros. Y sin pasar el chivo, hay muchos seguros en la vuelta, pero en términos generales, el seguro lo que hace es asegurar todo ese contrato. Si esa persona, por X razón, no se va de la vivienda y se queda ahí, hay que hacer un proceso jurídico para sacar. No es simplemente que uno dice, andate, ojalá fuera tan fácil, andate y queda otra vez con ese bien para poder ponerlo en el mercado nuevamente. La realidad es que esa persona va a tener que pasar por un proceso que es costoso, que es un proceso jurídico, en donde va a tener que desalojar a esa persona con una etapa final de ese desalojo que se llama lanzamiento. Esto lleva muchas veces meses, porque además la persona que está dentro a veces pone recursos. Y esto hace que a veces los propietarios, el arrendador, elijan muchas veces los seguros, elijan estas compañías, por decirlo de alguna manera, que facilitan ese acompañamiento y que brindan dentro de sus servicios ese acompañamiento jurídico y se lo trasladan al inquilino. Es decir, una vez que termine ese proceso, se le va a cobrar al inquilino. También aprovecho para contarte que en un momento fue furor hablar de lo que tenía que ver con la garantía de la LUC. No sé si lo escuchaste o la gente joven lo ha escuchado. ¿Qué es la garantía de la LUC? Bueno, dentro de la ley de urgente consideración, un artículo estableció justamente la garantía por LUC es que no exista garantía. Esto se hizo ¿para qué? Para que más personas pudieran acceder a la vivienda, por esto que estamos hablando. A veces no todos pueden acceder a un seguro, si bien hay maneras que lo mitigan con esto que te decía, que juntar varios titulares o ser más laxo y poner el salario nominal. Se creyó que haciendo esto iba a tener un verdadero impacto en el sector inmobiliario en materia de arrendamientos y que iba a ser mucho más fácil a la hora de lo que establecía ese artículo, que establece es que el proceso de desalojo va a ser más abreviado. Entonces dijeron, de esta manera voy a incentivar al propietario, al arrendador, para que se la juegue y no haga, porque también hablemos de que también es costoso para el inquilino acceder también a estos tipos de garantías que te mencionaba. Pero la realidad es que vemos hoy con el diario del lunes es que en la práctica no se está usando mucho porque igual hay una serie de tiempos procesales que se cumplen y los arrendadores no quieren arriesgarse y prefieren ya sea aseguradoras, ANDA o ir por lo más tradicional, por decirlo de alguna manera. Y también, el viejo y querido depósito, ¿no? En el BHU, si estamos hablando de viviendas, hacer un depósito de 5 meses. Que ese depósito va a quedar en unidades indexadas para que de alguna manera tu dinero no vaya bajando a medida que pase el tiempo. Pero de todas maneras hay que tener un dinero ahí trancado, ¿no? Date cuenta, 5 meses, si hablamos de un arrendamiento de 40.000 pesos, es dejar un monto importante ahí trancado hasta que termine el arrendamiento. Y que además, muchas veces, si esa persona se queda dentro de ese inmueble, los costos que va a tener ese arrendador van a superar ampliamente esos meses, pensando en un proceso jurídico, pensando en que muchas veces destrozan esa propiedad y hay que volverla a poner en pie, en mantenimiento, y la balanza no da. Y también se habla mucho de lo que es, dejar otra propiedad. Y acá me detengo, dejar otra propiedad y ahí no me genero otro gasto, que me lo deje una tía, me deje la propiedad en garantía y yo consigo mi alquiler. La realidad es que dejar en garantía no es una hipoteca. O sea, si la persona obra de buena fe, esto quiere decir que tiene un proceder bueno en ese tiempo, en ese plazo de tiempo de alquiler, sea 1 año con opción a 2, sean 2 años, no va a haber problema. Pero nada quita que dentro de 3 meses el dueño de esa propiedad, al no tener un gravamen, no estar hipotecada, lo puede vender perfectamente. Y cuando tú querés cobrarte, no tenés nada. Yo siempre digo, es peor que un fiador, es peor que otro salga a cotitular contigo, porque quizás el otro cuide su nombre y te proteja más que esto de dejar la propiedad. De hecho, cada vez se utiliza menos. Te diría, a veces llaman los inquilinos
porque a veces es el primer alquiler y sus papás le dicen, bueno, trata sobre todo gente que viene al interior, cuando en marzo vemos que mucha gente viene todavía, desgraciadamente Montevideo sigue siendo una central educativa muy grande, si bien hoy hay en otros departamentos carreras y oportunidades de estudio, igualmente sigue siendo la urbe principal de estudio, entonces en marzo vemos una movida muy grande y a veces vienen estas consultas, bueno, te dejo en garantía mi casa en Colonia. Y bueno, la realidad es que los propietarios no quieren esta garantía. Por esto que te digo, al otro día lo puede vender la persona y te quedás sin nada. Claro, total. A mí me pasó en experiencias cercanas con esto, con todo lo que decís, me pasaron dos cosas. La primera es que nosotros con mi familia tenemos un departamento en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Y se lo alquilamos a una persona, una mujer que casada con hijos chiquitos. La mujer se divorció y de un día para el otro nos dejó de pagar el alquiler. Y no la podíamos sacar porque tenía hijos chiquitos. O sea, judicialmente no podíamos sacarnos. Fue una traba total. Y habremos estado 1 año y medio sin cobrar el alquiler que no la podíamos sacar. Un día nos avisa el portero del edificio que se fue. Fuimos hasta Mar del Plata. El departamento estaba arruinado. O sea, se llevó hasta la mesada de la cocina. O sea, no sé dónde alquiló, pero amuebló con todas las cosas de otra casa. Hasta se llevó el marco de una ventana. O sea, nos costó muchísimo más dinero tener que arreglar el departamento. Me acuerdo que tuvimos que pedir hasta un préstamo para poder poner todo el dinero inmediatamente para poder arreglar el departamento. Todo lo que habíamos cobrado y lo que nos había quedado como depósito no nos sirvió para nada. El departamento estaba arruinado. Y lo otro que le pasó ahora a un amigo mío, bueno, pero esto es más temas de Argentina y sus problemas económicos, es que se le venció el contrato y con lo que vos decías recién, se le venció el contrato y la dueña del departamento le aumentó un 50% del alquiler. Y él dijo que se le convenía igual quedarse, pues si tenía que buscar otro departamento y tener que pagar depósito y garantía y pagar el escribano. ¿Sí? Y todo, me dice, termina saliéndome más caro que aceptar el aumento que la loca me está imponiendo. Que no es legal, me dice, pero tengo que remar con eso. Entonces, no es legal, pero ¿se puede hacer? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, tú hablas del ejemplo de Argentina, yo te cuento que soy una fanática de los libros, del libro papel. Escribí un libro de evaluaciones inmobiliarias que va por su 4ª edición, que lo utilizan también en la carrera. Trabajo mucho en todo lo que tiene que ver el área de tasaciones dentro del sector inmobiliario, específicamente en ese tema. Y bueno, soy una fanática de traerme libros cuando voy a Argentina porque acá no hay tanta bibliografía y en general del sector inmobiliario me gusta. Aparte soy una lectora muy, muy activa. Y te cuento que me traje un libro que se llama Contratos de Arrendamiento. Y todo el libro eran ejemplos, ahora no tienen ese problema, pero hablando de los diferentes cambios de monedas y cómo mitigarlos en los contratos. O sea que el ejemplo que me pones es muy específico de Argentina y es una realidad que hace un tiempo no muy lejano era un caos con el tema de los alquileres y con el tema de esa liberación que hubo a nivel normativo no hace tan poco tiempo, que de alguna manera dejó un poco más abierto el espacio para negociaciones, para que no pasaran tanto estas cosas. Ojo que te estoy hablando de Argentina, no te estoy hablando acá, pero ya que leí ese libro, recuerdo que eran como 300 páginas hablando del tipo cambiario y todo esto que decías, ¿no? Cuándo es legal, cuándo no, por qué a veces te ponen, como que estés atento. Y en realidad es enorme, porque además ustedes tienen un derecho federativo, pero también muchas veces hay que ver, ir a lo específico, en dónde se está desarrollando ese alquiler. Y la verdad que es un capítulo aparte, no, obviamente no estoy calificada para hablar de Argentina, pero sí supongo que viene un poco por ese lado, ¿no? La cuenta que debe haber hecho tu amigo es tener en cuenta todo esto en un momento. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace 1 año y medio quizás? Menos. ¿Menos? Sí. No, Argentina tiene eso de esos vaivenes que obviamente repercuten en el sector inmobiliario. Y sí, y acá igual sin irnos a ese 50%, te cuento que mudarse siempre es un costo importante, sobre todo cuando hablamos para la gente joven, ¿no? Hablando de los alquileres, ¿no? Sin pensar en... Después hablamos de los costos que genera una compraventa. Si yo, supongamos, me mudo a un apartamento más amplio, un dormitorio más amplio.
Hablando de las compraventas, si yo, mi casa, por ejemplo, yo la vendo en $200.000 y la quiero volver a comprar, me arrepentí y suponte que la queremos volver a comprar. Voy a generar costos, porque va a haber una serie de costos que yo necesariamente voy a tener que pagar, porque al comprarla otra vez voy a tener que gastar en un escribano. Bueno, El escribano, siempre es el escribano. No es siempre el escribano. El escribano, mirá que hace un trabajo muy importante que a veces no se le reconoce, que es enorme el trabajo que hace, porque tú date cuenta que el escribano tiene una responsabilidad muy seria y que además muchas veces tú viste algo que está en unas condiciones perfectas, que te parece un valor de mercado estupendo, pero de repente tiene una hipoteca, tiene un préstamo que sacó esa persona y tiene $50.000 que no se pagó. Tú tenés que tener conocimiento de la situación jurídica que tiene ese bien inmueble. No para no comprarlo, pero sí para estar atento y para tener mayor poder de negociación, ¿no? En Argentina no se compran inmuebles. Yo tengo una amiga abogada argentina con sucesiones. Acá se puede llegar a firmar un boleto, supeditado muchas veces a esa compraventa posterior. También, como te digo, siempre es un tema de precio, ¿no? A veces no hay que decir que no a un negocio, sino que hay que analizarlo, ¿no? Es como en todos los órdenes de la vida. Tú tenés un riesgo y tenés un retorno. Acá es un poco lo mismo. Tenés que estar dispuesto a ver qué es lo que pones en riesgo y cuál es el retorno. Está de moda hablar de real estate. ¿Qué es real estate? O sea, definición de eso. Y segundo, es esto. En Uruguay hay 3,5 millones de habitantes. Cada vez se construye más. ¿Para qué? Bueno, vamos por partes. Real estate. Primero te iba a empezar con lo último, Dale. como dijiste hoy tú. El desarrollador no deja de ser un empresario. Para que el desarrollo funcione le tienen que cerrar los números. No hay otra manera, no hay magia. Si los números no cierran, ese proyecto no va a ser viable. ¿Y por qué te digo esto? Porque, bueno, hablando de Argentina y Uruguay, sé que tenés mucho público que te sigue, desde hace años y hasta bueno, todo lo que tuvo que ver con el cambio de gobierno que ustedes tuvieron, con todo lo que tiene que ver con un montón de normativas que afectan al sector inmobiliario argentino, venían muchísimos y siguen viniendo, pero no con tanta fuerza como vinieron en un momento, desarrolladores argentinos. Y es como tú decís, bueno, esto que se desarrolla, ¿lo alquilan? ¿Lo utilizan para habitar? ¿Para qué se utiliza esto? Y ahí tengo que decirte algunas cosas. Por un lado, que durante mucho tiempo en Uruguay estuvo muy sesgado y concentrado demográficamente todo lo que tenía que ver con la construcción. Para los desarrolladores de la década del 70, de los 80, era atractivo desarrollar en todo lo que tenía que ver con la franja costera. Diferentes normativas, por ejemplo, la ley de vivienda promovida, lo que hizo fue centrar el interés de esos desarrolladores, que en definitiva son empresarios, pero que también el consumidor tiene que hacer una inversión inteligente, porque muchas veces se endeuda, no solamente porque a veces es su único patrimonio, sino que además a veces es patrimonio que no tiene, que va a tener a futuro, que está pidiendo prestado. Entonces, lo que han hecho, la ley de vivienda promovida es un ejemplo de una buena ley que realmente se llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque en un principio esa ley que se creó en 2011 fue una ley que lo que pretendía era esto que tú decís, ¿no? Que un sector más disminuido de la población, gente joven, gente con menores recursos económicos, pudiera acceder a la vivienda de una manera más fácil, quizás comprando en el pozo, pagando escalonado, sacando un préstamo. En la vía de los hechos terminó siendo un mecanismo muy atractivo para la inversión. Para aquel pequeño inversor que tenía $100.000, $150.000 y decías, bueno, quiero tener un retorno de un 6, un 7%, que hoy date cuenta que la tasa de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos está en un 4, 4,5, o sea, un 7% es interesante. Y descentralizó todo ese desarrollo primario que tenía la franja costera y lo llevó a otras zonas. Tú date cuenta que esta ley revitalizó Cordón, revitalizó Barrio Sur, Goes, Palermo, generó que estas zonas, que son zonas que ya tenían una infraestructura primaria, realmente crecieran, porque hay algo que es muy positivo. Con el desarrollo no solamente crece ese edificio o lo más cercano, sino que realmente se retroalimenta. Esto lo vemos, un ejemplo claro es el MAM, la zona de Goes.
Era una zona que cuando yo era más joven, hace 20 años, era una zona roja, ¿no? Los que son más grandes recordarán. Yo, de hecho, tenía un familiar que vivía por ahí y me decía, no vayas por tal camino, porque era realmente peligroso. Y hoy día tú ves ahí, está todo construido, vive gente de trabajo, es un lugar, un barrio más, es un barrio que lo ves a la noche y es un barrio súper seguro, como tantos otros barrios. Después tenés todo lo que tiene que ver con la zona de Garibaldi, por ejemplo. Hoy día no ves casi edificaciones de casas porque es todo construcción nueva. Y esto se habita, por esto que te digo, durante muchos años la respuesta habitacional que se daba era muy básica, eran viviendas muy viejas, muy deterioradas, muy poco mantenidas. Hoy día, si tú comparás precios a metros cuadrados, para la gente joven es mucho más atractivo vivir en un lugar que tenga amenities, que tenga, de repente vive en un lugar un poquito más pequeño, pero bueno, sale y hace una parrilla con sus amigos, con carbón o leña, eso después lo discutimos. Pero bueno, se encuentra con amigos, va al gimnasio, una persona joven viene de trabajar, va a un gimnasio chico, pero que cumple con esas funciones de desahogo, de salir a un espacio común y que todo el mundo esté en la misma onda. Y eso está buenísimo, porque realmente genera impacto en la población. Te voy a tirar un concepto, quiero que me des una definición, pero una explicación de qué opinas vos de esto. El co-living. La manera de habitar ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Y lo constructivo da respuesta a cómo yo habito. Y esto lo vemos muy claro, ¿no? Si tú te fijas acá en un apartamento de la década de los 80, generalmente un apartamento, pensando en la franja costera, tenía un departamento de servicio, una habitación destinada al servicio. Hoy día ningún desarrollador te va a dejar esos metros cuadrados para el servicio que alguien pueda tener en su casa, porque hoy día es muy difícil, muy poca población en Uruguay tiene un servicio doméstico con cama adentro, como se dice en Argentina, y porque esos metros cuadrados se pueden destinar a otra habitación, a un espacio común. Pero esto que tú decís del co-living, yo no lo veo solamente para gente joven, ¿no? Yo lo veo mucho, sobre todo que yo estoy en otra franja etaria, más de los 40. La gente cuando recién se divorcia, te cuento que es el primer lugar que van, antes inclusive de alquilarse un apartamento con amenities, con lo que sea, va ahí. Y tiene su público. Y también, yo que soy una amante de los cafecitos y muchas veces estos lugares tienen cafecitos muy lindos, también veo que para mi sorpresa hay mucha gente mayor que también está sola y encuentra en estos espacios, a veces tenés diferentes opciones, ¿no? Pero a veces esto de compartir la cocina, de compartir cosas del diario vivir, hace que a la gente que está sola, hoy vivimos en un mundo, acordate, muy conectado, pero de mucha soledad también, sobre todo en esa etapa de la vida en donde uno ya no está con sus hijos, de repente ya no tiene a su compañero, de repente es una persona que por diferentes motivos ya no tiene tanta gente que lo rodea, y es algo atractivo. Si yo estoy bien de salud, si yo me siento vital, bueno, quizás rodearme de gente más joven y compartir estos espacios no es mala idea. Ok, perfecto. Voy a una pregunta que antes no me respondiste. No es que te lo estoy echando en cara, pero real estate. El sector inmobiliario, el real estate, abarca muchas cosas. Hoy hasta se puede hablar de un real estate que se vive, ¿no? La manera de habitar ese real estate. ¿Por qué? Porque es una manera de vivirlo. Hoy tenés un montón de marketing accesorio con todo lo que tiene que ver con la vivienda, que no solamente te están vendiendo ladrillos, te están vendiendo una experiencia de cómo querés habitar esos metros cuadrados. ¿Los querés habitar de manera más independiente, más individual? Bueno, hay una propuesta para ti. ¿Lo querés habitar de manera, como esto que hablábamos, en un co-living, de manera compartida? También hay una propuesta para ti. Y eso es algo muy interesante, que aunque te parezca mentira, porque capaz que en Buenos Aires es otra dinámica, acá nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en los años 80, que hoy día el último esqueleto que quedaba de edificios en la Roosevelt se volvió a edificar, que eso es algo que a mí me pone muy feliz. Pero bueno, Uruguay ha aprendido de sus crisis, ha aprendido de la crisis del 2002, ha tomado sus recaudos, ha hecho los deberes, ha hecho bien las cosas. En el sector inmobiliario ha impactado muchísimo esto también, porque en algún momento estuvimos en una lista gris, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional. Hoy Uruguay podemos decir que es un lugar seguro a nivel jurídico, que más allá de lo político, el inversor sigue viniendo. Yo, sin ir muy lejos, hace 2 días tuve una reunión con un cliente
colombiano que vivió acá, que se fue a vivir a Canadá y que sus hijos ahora están grandes y está apostando otra vez a volver estamos viendo a ver qué es lo que va a hacer, está otra vez pensando en volver, y no solo en volver, sino que quiere invertir. Y me pregunta, bueno, ¿en qué invierto? ¿En vivienda promovida, en algo costero? Y acá es algo bien interesante esto, ¿no? Porque yo tengo que, en esto de indagar, en esa pregunta que no te hicieron, te pueden haber hecho muchas preguntas, pero una pregunta vital es saber el cliente, ¿para qué está comprando? ¿Está comprando para vivir? ¿Está comprando para tener una rentabilidad buena? Porque no es lo mismo, no le ofreces el mismo producto. ¿Quiere capitalizarse esa persona o quiere generar rentabilidad? Que no es la misma cosa. ¿Qué es capitalizarse? Cuando yo hablo de capitalizarme, yo puedo comprar, por ejemplo, en lo que es una zona en la franja costera, yo voy a tener mayor liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invierto los mismos $150.000 en la franja costera y los pienso invertir en un barrio bajo la ley de vivienda promovida, por ejemplo, no sé, pensemos en Cordón, quizás yo tenga mucha mayor liquidez en lo que es la zona de la franja costera. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pongo en el mercado otra vez ese inmueble, se va a vender mucho más rápido. Quizás si yo opto por una opción, bueno, Goes o Cordón Sur, quizás no tenga esa liquidez tan rápida, pero quizás la rentabilidad sea más alta, no sé si me explico con esto, Sí. sea más alta que en estas zonas de franja costera. Entonces es importante indagar qué quiere la persona, porque si yo no sé qué quiere la persona, no le puedo ofrecer. Esto es como pensar en un sastre, en un trabajo de sastrería. Tú tenés que ver a la persona y hacerle algo a medida. No podés ir y decirle, mira, este es el traje que está de promo, este es el que a mí me queda, este es el que yo te puedo vender. Tenés que pensar diferente, pensarlo desde la persona hacia cómo le puedes dar respuesta a esa persona, ¿no? Cómo podés, al revés, no pensarlo como, bueno, yo tengo esto, que eso es algo que parece una obviedad, pero a veces el operador inmobiliario, en esto de la informalidad, te quiere ofrecer lo que él tiene, cuando en realidad tú no estás buscando eso. Entonces, te hace perder el tiempo a ti, perdés tu tiempo, que hoy día lo más valioso que tiene una persona es el tiempo. Está de moda ahora, y yo no sé si es una estafa piramidal, no lo termino de entender, porque no sé del tema, pero veo que, bueno, hoy hay muchos jóvenes que están como cada vez más interesados en invertir y en ganar plata muy rápido, ¿no? O sea, como está ese deseo, ese interés, y muchos terminan cayendo en estafas piramidales. Y está muy de moda ahora que vos te sumes a grupos empresariales que compran propiedades en Estados Unidos. Quizás vos tenés un dinero que son $10.000 y con eso no compras nada. Pero entre tu dinero y el dinero de otros 7, 8 personas más, compra una propiedad en Estados Unidos con ese grupo, y ese grupo lo alquila la propiedad y vos cobras un porcentaje por la plata que pusiste de ese alquiler. Obviamente este grupo se queda con un interés por hacerte todo lo que es la compra y eso. La pregunta es, ¿eso existe? ¿Está legislado? ¿Tiene reglamentaciones? ¿O puede ser una estafa? ¿Podés caer en un problema? No sé. Yo tengo con esa palabra, yo soy muy cautelosa, primero porque, bueno, son los jueces, en definitiva, quienes en nuestro país califican si hay una estafa o no. Pero más allá de eso, lo que tú mencionabas, te referías en la primera parte de la pregunta, sí hay maneras, hay formas jurídicas en otros países, por ejemplo, tuviste el ejemplo de Estados Unidos, en donde esto que tú mencionás es una manera legal, no es una manera ni ilegal, ni es un sistema piramidal, ni mucho menos. Justamente yo te estaba diciendo, hay REITs, o sea, yo tengo participaciones de algo que en realidad yo tengo pedacitos, por decirlo de alguna manera, de muchas casas que me van generando una rentabilidad. Pero como en todos los órdenes de la vida, como veníamos hablando, hay riesgos. Y yo tengo que conocer de esto. Yo no puedo aventurarme porque me dicen que hay una rentabilidad de un 20%. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿es normal tener una rentabilidad del 20%? No es lo habitual, es una rentabilidad muy alta, 20, 25. Y esto, un poco de la mano de esto de lo que tú decías, ¿no? Tengo amigos o hay gente que invierte y ahí hay que evaluar, o sea, si el primer año esa gente recauda y te promete el 20% y te lo paga, el año siguiente con esa misma plata recauda otras 100 personas y le paga ese 20%, y bueno, ahí obviamente, ahí hay algo que evidentemente no va a tener un final feliz. Por eso es importante, sobre todo en estos tiempos que corren, en Uruguay ha pasado en el sector financiero, ha pasado en el sector ganadero,
Invertir en cosas que yo conozca, invertir en activos que muchas veces están controlados. Hay muchos activos que están controlados por el Banco Central, en donde yo también puedo tener determinadas garantías de mi dinero, en dónde está invertido. El sector inmobiliario sigue siendo un sector muy atractivo para invertir, por esto que te digo, porque sobre todo por un tema cultural y por un tema de que yo tengo la inversión ahí directa, la veo. Por más que yo me meta en un pool, como decís tú, de amigos, y invierta, es una inversión que es bastante, digamos, controlable y al uruguayo y al argentino le gusta, aunque tenga estas opciones más lejos, le sigue pareciendo muy atractivo nuestra plaza y es por eso que también se sigue construyendo. Y algo importante que quiero remarcarlo es, yo visité algunas veces Panamá. Y el guía nos decía, bueno, pero todo esto está vacío. Hay un edificio icónico, te acordarás, el Tornillo. Esto está vacío, no lo habita. Y yo no podía creer. Y había mirado en la tele que justo un legislador había sacado, se había movido muchísimo, había sacado una ley de que se iban a cobrar más impuestos si algo estaba vacío. Y claro, porque tenían un montón de vacancia enorme en lo que eran esas viviendas, apartamentos, oficinas. Y eso no pasa en Uruguay. Si tuvieras en marzo, si tú hablaras con cualquier operador inmobiliario, te diría, hubo una escasez, no pudimos responder a esa demanda que hubo de apartamentos de monoambientes, de apartamentos céntricos, de un dormitorio, que todavía ahora siguen buscando. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque quiere decir, y si tú pasás, no ves edificios vacíos. Invito a quienes nos siguen que pasen por el centro, por Cordón, vean edificios nuevos, miren para adentro y son edificios que están habitables. Bueno, la verdad, hablamos un montón. Te agradezco por estar acá. Bueno, y un muchas gracias por venir. Muchas gracias ¿sí? por la invitación. Los invito a que conozcan más de la carrera operador inmobiliario ingresando a la página de la Universidad DORT. Ahí van a poder ser asistidos por un asesor y van a poder recibir más información. Si te gustó, seguinos en Instagram en @lacasabahiensi y suscríbete en YouTube y en Spotify en la cuenta de Sin Peyes en la Lengua.